Vamos a ir, por favor, a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4, al verso 13. Por una serie de domingos hemos estacionado nuestro tren bíblico en la epístola, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recuerden, hermanos, que en esta congregación su servidor mantiene una predicación a lo largo de un libro o a lo largo de un tema. Nos gusta ir a la escritura y mirar todo lo que está escribiendo, en este caso el apóstol Pablo, a la comunidad de fe allá en Tesalónica, en la ciudad o en la región de Macedonia, lo que hoy es la moderna Grecia. Entonces pasamos a mirar detalles, a mirar aspectos. Voy a decirles algo. Me gusta siempre dar algún consejo. Algunos lo toman, algunos lo desechan y pues asuman sus propias también responsabilidades y consecuencias. El cristianismo moderno se ha vuelto superficial. El cristianismo moderno se ha vuelto muy emocional. Y el cristianismo moderno se ha vuelto muy indiferente al contenido de la Escritura. Hermanos míos, la Escritura, cada palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. O sea que el apóstol Pablo, los profetas como Isaías, el mismo Moisés al escribir los primeros 5 libros, el mismo Mateo cuando registra la vida del Señor Jesús, o como el pasaje que hoy leímos de Apocalipsis, en la pluma del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, tiene un propósito. Nosotros vivimos en una sociedad mucho más acelerada que hace 30, 25 años. Este mundo ha cambiado mucho. Y mucho de eso es que estamos distraídos en muchas cosas. Incluso usted puede estar aquí y está distraído con su celular. Incluso algunos ni lo apagan. Algunos incluso están teniendo el tiempo virtualmente. Si es un adulto mayor, pues tienen disciplinas y están bien conectaditos. O alguna persona adulta. Pero algunos se conectan y mantienen en la pantalla o en su celular el mensaje, pero tienen otro celular para atender mensajes o llamadas que va a recibir durante el tiempo de la predicación. Todos esos vicios hay que quitarlos, hermanos, erradicarlos, porque Dios no funciona con nosotros de acuerdo a nuestro estado de emociones. Dios funciona con nosotros de acuerdo a nuestra obediencia y sumisión a su verdad, a su palabra. Y si no comprendemos, hermanos míos, vamos a caer en la misma corriente donde está la cristiandad moderna. Recuerden que la cristiandad moderna es una cristiandad prácticamente pagana, una cristiandad emotiva, de emociones, de sensacionalismo, mucho show, mucho populismo, muchas luces. Entonces es una sociedad, es una cristiandad emocionalista. Dios es un mero accesorio. Jesús es un accesorio a través del cual logro cosas, obtengo cosas. No, quiten eso, eso es una caricatura. Eso es una broma de quién es Dios. Hay que erradicarlo. Porque Dios ha dejado 2 grandes religiones a través de la historia son ancestrales, el judaísmo y el catolicismo. Son religiones muertas hoy. No tienen nada. El primero fue el judaísmo. Ellos cayeron bajo la disciplina divina. Ellos fueron desechados por Dios. Dice que fueron desgajados del olivo natural para injertar al negro, al chino, al blanco, al indio, al natural, para injertarlo a usted y a mí en ese olivo, llamada hoy la iglesia del Señor. Él los desgajó a ellos, se llama judaísmo. Ellos viven hoy de su Torá, de su Misná, de su Talmud y del montón de rituales muertos sin vida. En el año 500 después de Cristo, la cristiandad cayó en lo mismo. Se volvieron también llenos de poder, se mezclaron con el mundo, con los reyes, con los gobernantes. La iglesia fue institucionalizada y se le dio poder. Y el obispo de Roma tuvo preeminencia sobre el de Jerusalén, sobre el de Antioquía.
Y ese obispo de Roma declaró ser el Papa, el jefe mayor de la cristiandad. Hoy tenemos, por tanto, una religión llamada católica, que es una rama del cristianismo muerta, llena de rituales, sin vida. Por supuesto, Dios en su misericordia toma y sigue sacando gente y salvando personas. Pero ahora en Latinoamérica y en Europa, después de la Reforma, se levantó un movimiento llamado el movimiento protestante evangélico. Y hace ya 500 años que eso pasó. Y ese movimiento evangélico ya empezó también a sufrir los mismos vicios y las mismas cosas que sufrió Israel, el judaísmo, y que sufrió la rama del cristianismo llamada el catolicismo. Hoy ya estamos. Los evangélicos enfatizan la prosperidad financiera. Los evangélicos enfatizan la farándula, del show, de la fiesta, del vacilón. El Espíritu Santo solo es una fuerza a quien yo le ordeno que toque. Le doy órdenes a Dios, decretos, declaraciones. Jesús es solamente un accesorio. Ese es el cristianismo que ha corrido desde Europa y ha venido a Estados Unidos, brincó el charco del Atlántico, pasó a Canadá, Estados Unidos, y Latinoamérica está sumida hoy en una de las más grandes híbridos de religión evangélica, con misticismo, con hechicería, con brujería. Nos hemos llenado sobre todo la rama llamada pentecostalismo. Y en los años 90 llegó al cristianismo una de las peores maldiciones que le pudo haber llegado a la iglesia evangélica. Se llama el movimiento de la prosperidad. Esa fue la peor maldición que pudo llegarle a la cristiandad latinoamericana. Todo eso sucede, hermanos míos, por abandonar las raíces correctas de la palabra del Señor. Por eso en este lugar usted viene aquí hoy, tanto presente, y miramos con detalle un libro y lo que el Espíritu de Dios a través del corazón mismo de este gran apóstol llamado al apóstol Pablo le está dirigiendo en este caso a aquella comunidad de Tesalónica, como a los romanos, como a los corintios, como a los de Colosas, como a los efesios y como a su amigo Filemón, un librito pequeño que hay en el Nuevo Testamento que muy pocos me imagino que lo leen hoy, que es el mayor documento de emancipación y de libertad que alguien puede tener y obtener cuando se lee la epístola a Filemón. La cristiandad, por tanto, poco a poco, de forma imperceptible, se ha venido moviendo. Para algunos que practican alguna religión, lo que acabo de decirles puede ser chocante. Pero le voy a decir por qué es chocante para usted, porque no estudia la palabra de Dios. Porque no conoce la historia del cristianismo. Y su servidor no puede pasarse hablando de autos ni buscando dinero en estos días. Su servidor fue sacado precisamente de esos ambientes donde yo trabajé con el gobierno y en la empresa privada para dedicarme a conocer la voluntad de Dios y ser un mensajero de la verdad del Señor y no un farandulero más de los que hoy pupulan en los púlpitos y en los medios virtuales. No fuimos llamados a eso. Hermanos míos, entre más avancen los años, más densas van a ser las tinieblas sobre las naciones. Pero el profeta declaró que sobre aquel escogido resplandecerá la gloria del Señor. ¿Ve la diferencia? Este mundo no será mejor, ni nuestro país será mejor. No tendremos mejores gobernantes, menos entre más nos alejemos de Dios. Hay una extraña forma de pensar en estos días, que creemos que podemos ser mejores abandonando a Dios, a Jesucristo, su palabra y su verdad. Eso es falso, totalmente falso. Y quiero decirles un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 16. Y Pablo fue claro cuando dijo, no lo busquen, solamente lo menciono, pienso que tal vez algunos
no tienen ni presente la cristiandad. El Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dijo lo siguiente: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Es un pasaje, una declaración de la cual la cristiandad hoy ni la conoce. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Tenga mucho cuidado de las enseñanzas que dice que Dios solo bendice nada más. No, Dios bendice a los temerosos, a los obedientes, a los que viven sumisos a Él. A los demás, Él los maldice. Los que desechan a su Hijo Jesucristo y se llenan de toda parafernalia religiosa, y ellos mismos se establecen como estrellas o como jefes de algún tipo de religión, o como dueños de alguna denominación o de algún movimiento cristiano. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, no ustedes. Él nos usa a nosotros para ser mensajeros de su evangelio, de su mensaje. Mire hoy vamos a leer, hermanos míos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 5, verso 11. Y dentro de la temática general que se llama distintivos de una comunidad de fe, el tema de hoy específico será nuestra gloriosa esperanza. Esperanza que hoy la cristiandad no la ama. Esperanza que hoy la cristiandad la desecha. Este año ha sido un año de desafíos. Este año ha sido un año de convulsión para muchos. Sus proyectos se vinieron abajo. Fue un golpe directo al orgullo y soberbia religiosa de la cristiandad y al orgullo y soberbia científica, profesional y de desarrollo de la humanidad del siglo XXI, de la sociedad del siglo XXI. Y aún así no lo han entendido, porque la fiesta tiene que continuar. Dice el apóstol Pablo a esa comunidad, hermanos, donde estuvo solo 3 semanas. Bastaron 3 semanas para dejarlos llenos del depósito de la palabra de Dios. Y por eso hoy le hemos denominado nuestra gloriosa esperanza. Su gloriosa esperanza no está aquí, hermanos míos. Si quiere disfrutar y correr y llenarse de deudas para alcanzar estilos de vida hermosos, hágalo, pero será en vano. En vano, porque lo mejor jamás está aquí en el presente sistema corrupto y depravado del mundo que hay hoy. Nuestra gloriosa esperanza es cuando Él dé la orden y los cielos se abran, como leímos en Apocalipsis 19. Por cierto, el pasaje de Apocalipsis 19 no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Y la historia nos habla de hombres belicosos y rebeldes, y la historia se cerrará con potencias mundiales, a quienes les llama reyes, reuniéndose para detener el extraterrestre que viene. Y ese extraterrestre se llama el Señor Jesucristo, que viene a establecer su reino a este planeta. Y reinaremos los que somos de Él con Él. Esta es la parte difícil, que es chocante muchas veces. Pero es chocante porque sabemos más de dinero en estos días. Sabemos más de entretenimiento, sabemos más de cosas materiales que de las gloriosas verdades eternas de Dios. Por eso la fe de muchos es raquítica. Por eso tambalea. Por eso hay gente que se dice ser cristiano aprobando droga como medicina para que luego se convierta en algo legal en nuestra nación. Y dicen ser cristianos. Hay confusión. No conocen las verdades de Dios, hermanos. Pero eso es parte del cumplimiento ya trazado en la Escritura para que se cumpla todo lo que Dios ha hablado en su palabra. Esto es muy importante, mis hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen.
para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Pastor, hoy no tiene una palabra del Señor. Aquí está. Aquí está. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Qué maravilloso pasaje. Hermanos, este tema que estamos hablando es el tema más relevante en cada uno de los libros del apóstol Pablo y en cada uno de los libros del resto del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. La centralidad del tema del reino glorioso, la esperanza eterna de los redimidos, de los elegidos, de los escogidos, radica exactamente ahí. El problema es que en los años 90, sobre todo en Latinoamérica, porque fue una corriente como murió en Europa, lo que los reformadores levantaron templos que hoy son discotecas, templos que hoy son bares, y templos que hoy son museos en Europa, donde predicó Martín Lutero o Calvino, y donde predicaron hombres con un fuego y una pasión. Europa poco a poco se sumió en otra densidad tenebrosa de incredulidad y materialismo. Y ese mismo mensaje cayó en Canadá y sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos ha habido una corriente que ha exportado al principio un evangelio maravilloso. Los misioneros eran sacrificados, entregados con sus familias, dejaban sus casas en los Estados Unidos para ir al Asia, al África y a Latinoamérica y a las islas del mar. Pero en los años 90, algunos otros vivillos que se colaron en Estados Unidos vinieron aquí. Y nos empezaron a enseñar que este mensaje no era lo importante, que lo importante era la buena vida, que lo importante era la comodidad, que lo importante era aprender a confesar por fe ciertos sueños y anhelos que usted tiene. Y que cuando Dios oye esa confesión, Dios a usted le cumple eso. Y sin perceptirlo, porque al principio sonó muy lindo, ya que éramos una Latinoamérica pobre, miserable, bastante raquítica en muchas áreas, como lo es todavía África. Pero lo abrazamos ese evangelio. Y ha sido, hermano, una de las cosas más horribles. Hoy los cristianos gritan donde se predique de dinero,
de grandes sueños, de grandes logros, de grandes anhelos de orden personal, material y terrenal. Y poco a poco, sin percibirlo, dejamos la imagen de un señorío de Cristo, de un redentor y de uno que está controlando toda la historia humana hasta que Él la cierre, como lo vimos en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 los cielos se van a abrir y Él descenderá, que es la misma visión que el apóstol Pablo nos está escribiendo aquí. Para venir por los suyos, los que han muerto en Él y los que estén vivos, seremos juntamente levantados para estar siempre con Él. Permítame para que veamos algunas cosas interesantes. ¿Cómo le hemos llamado a esta enseñanza de hoy? Le hemos llamado nuestra gloriosa esperanza. Tu esperanza no puede ser en la tierra, mi hermano. Tu esperanza tiene que ser eterna. En la tierra debemos de ser fieles mayordomos y fieles administradores de lo mucho o lo poco que Él nos ha dado. Y lo que nos da Él no es para acapararlo nosotros, es para vivir bien nosotros, para dar a la obra de Dios y para ayudar al que necesita, a los que tienen necesidad, a los que necesitan, que están en condiciones bajas. Miren, mis hermanos, esta corriente dañina que se ha metido en la iglesia, usando textos aislados de la palabra de Dios, torcidos por cierto, nos ha querido igualar a los ricos del mundo, a los potentados del mundo. Esa mentalidad filosófica materialista se metió aquí. Y le hemos dado un ropaje bíblico. Por eso es que poco a poco nos adormecemos. Como dijo el pasaje, para que no seamos como los que duermen. La fiesta te adormece. El materialismo te adormece. Esa insistencia de correr por obtener tanto y tanto, eso lo hace el mundo. Nosotros tenemos una fuente, es la fuente eterna que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Esa fuente eterna dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Pero hemos cambiado. Busquen primero lo que se les añade y después el reino de Dios y su justicia. Este es el mundo que tenemos y nos hemos envuelto y el liderazgo evangélico se envolvió, fue atrapado. La vida del Espíritu poco a poco va saliendo. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas cada día? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál es el tiempo devocional, el tiempo de entrega, el tiempo de comunión? ¿De qué manera te acercas a la palabra? ¿A través de promesitas aisladas, un texto bíblico, dos textos bíblicos nada más? ¿O llevas un estudio o una lectura seguida de todo un libro de los profetas, o de los salmos, o de los proverbios, o del Nuevo Testamento, alguna epístola seguida? Y despacito dejar que el Espíritu de Dios te enseñe. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y disciplinas de la religiosidad que ha habido evangélica a una experiencia de vida espiritual genuina y cristiana en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras falencias y errores, porque mantenemos una pecaminosidad. Pablo le está escribiendo a esta linda congregación. Y como les decía, en esta él va a tratar temas relevantes. Mire, antes de que lleguemos al capítulo 4, antes de llegar a este versículo que acabo de leerles, en el verso 3 ya él les había dicho, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los alaba a ellos porque eran constantes en la esperanza del Señor Jesucristo. Cuando habla de esperanza en el Señor Jesucristo, no se refiere a la esperanza de una casita, ni se refiere a la esperanza de un trabajito, se refiere a la esperanza de que un día Él va a regresar por los suyos. En el verso 10 Él volvió a decirles en el capítulo 1, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya Él los venía preparando. Y lo mismo que habla en Tesalonicenses, usted va a ver que en el libro de Romanos lo hace, en Efesios lo hace, en Colosenses. Siempre el elemento de nuestra esperanza eterna está apuntada. ¿Por qué?
Porque nuestra vida presente debe de ser vivida, no a la luz de los logros terrenales, ni del futuro negocio que voy a tener, ni la de la futura vacuna que me va a librar para poder seguir en la pachanga. Mi vida tiene que ser vivida aquí de forma correcta, santa, apropiada, como lo hemos visto, que Pablo habla mucho de eso, Pedro, Juan, el Nuevo Testamento habla de la calidad de vida que agrada y honra a Dios a la luz de mi eternidad. Entonces él combina el estilo de vida, la conducta cristiana, porque lo nuestro no es temporal, ni terrenal, ni material, lo nuestro es de orden eterno. Es una eternidad, hermanos míos. Y claro, al estar oyendo usted tanto plata y tantos billetes, cuando usted oye pasajes de esos, no le llegan. Está adormecida su mente por sus bolsas llenas y por todo el entorno en el que vivimos, que es un afán. Y Dios quiso meterle el freno en estos días y aún así usted ve la gente luchando. Y bajo el pretexto de una supuesta libertad de derechos humanos, estamos viendo una anarquía que se está levantando y todos están hecho esa gran conspiración para decir sí, tienen derechos. No, son anarquistas, destruyen, queman, matan. No hay ningún sabor de cristiandad en eso. Es puro paganismo, pura rebelión, pura violencia. Eso es lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3. En los postreros días vendrán tiempos salvajes. ¿No es curioso, hermanos? Y no es contradictorio que estamos en el siglo de los mayores descubrimientos científicos, medicinales, profesionales, de ingeniería, y somos gente tan salvaje cuando el odio y la rabia nos domina a nosotros. Las leyes para poder refrenar los femicidios se han establecido y no se han disparado más los femicidios. ¿Por qué? Porque yo no conocía el pecado hasta que la ley dijo, no matarás. La ley lo que hace es despertar más la naturaleza mala y pecadora en el ser humano. Por eso ocupamos lo único que nos puede reprimir y ayudar a desechar y a quebrar ese tipo de conducta es la gracia y el poder del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. No bolsas llenas de dinero. No bolsas llenas de dinero, hermanos míos. Sálgase de ese cuento que están oyendo, hermanos míos. No es popularidad. No es lugares de poder, en los sitios de poder de una nación donde la cristiandad va a traer el reino de Dios. El reino de Dios viene cuando Jesucristo es el Señor en cada corazón. No una religión muerta, sin poder y que se usa nada más como una careta para seguir haciendo nuestras maldades en privado. Pablo le dice a 1 Tesalonicenses en el verso 19 capítulo 2, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ven cómo en el escrito ya Pablo los va preparando, que su estilo de vida santa, de fidelidad en el matrimonio, de estar dedicadito al trabajo, a los negocios, de ser honesto y honrado, de saberse manejar con forma correcta en nuestro diario vivir, está totalmente ligado al estilo de vida que nos condiciona y nos prepara para nuestra eternidad. La cristiandad, hermanos, según la Biblia y el Nuevo Testamento, no se puede divorciar de lo presente y terrenal de lo eterno. Nuestra vida presente repercute en la eternidad. Por eso Juan, hablando de lo que Pablo dice aquí, él dijo, si dicen que andan con él, el que dice que cree en él, debe de andar como él anduvo. Procuramos este sistema que hoy tenemos es un sistema envolvente. Por eso Pablo está escribiéndole a esa comunidad de fe. Recuerde, ¿de qué estamos hablando en 1 Tesalonicenses? Los distintivos de una comunidad de fe. ¿Qué es lo que distingue a personas que creen en Jesucristo? ¿Qué son las evidencias que manifiestan aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo? Y dentro de esos distintivos, Pablo pasa a tocar, creo que el tema más largo, que es el que acabamos de leer.
desde el verso 13 del capítulo 4 al verso 11 del capítulo 5. Pero ya en los versículos anteriores, mire lo que dice en el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Después de que el apóstol salió de Tesalónica, llegaron algunos, empezaron a infiltrarse, hermanos. Y esos empezaron a infiltrar, a querer, hermanos, socavar las enseñanzas del apóstol Pablo. Y eso trajo gran zozobra a los tesalonicenses sobre asuntos de la venida del Señor. ¿Cómo sería esa venida del Señor? Por eso él escribe 2 cartas. Usted va a ver que Tesalonicenses es la primera y luego la segunda. Hoy estoy hablando solo de la primera, estos domingos. Porque fue el primer, por cierto, el primer escrito inspirado que Dios le dio al apóstol Pablo. Fue la primera carta cuando él era un joven apóstol, empezando la obra misionera y después de haber sido llamado y comisionado por Dios. Entonces él escribe su primera carta estando en Corinto. Él escribe a los tesalonicenses porque él sabe la condición que estaban pasando, como lo hemos visto. Cuando usted lee la palabra, no debe de olvidar de qué está tratando. Por eso hoy la cristiandad solo busca pasajes, supuestas promesas. No conoce de historia bíblica. No conoce el trasfondo del por qué esa carta vino. ¿Cuál era la realidad? Algunos creen que la inspiración de la palabra de Dios estaba en el aire. Quedó así, en un vacío. No, hermano. Esto tiene que ver con personas reales como usted y como yo, en una ciudad llamada Tesalónica, con comunidades redimidas que estaban bajo grandes desafíos como usted y como yo, con grandes presiones. Y la carta se les escribe para que ellos mantengan su fidelidad, para que mantengan su ruta correcta, para que mantengan su camino y no se dejen permear ni de lo del sistema del mundo griego del primer siglo, ni tampoco de aquellos que querían venir a socavar algunos de los principios y enseñanzas que el apóstol Pablo les estaba dando. O sea, era gente que se estaba infiltrando con falsas enseñanzas que los perturbaban, que los desorientaban y que les infundían incertidumbre y desesperanza, sobre todo en el tema de ¿qué? De la muerte de los cristianos. ¿Qué pasa cuando el cristiano muere? Recuerden que para usted y para mí toda esta cosa se nos ha vuelto muy natural y muy normal. Es el cuidado que hay que tener. Pero el cristianismo apenas tenía 50 años cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. El cristianismo estaba en ciernes, era tiernito, el mensaje del evangelio era nuevo a los oídos de todos. Y tenían muchas creencias sobre la muerte y muchas creencias sobre los dioses y su paganismo idólatra en Grecia, que lo trajo el imperio griego y lo abrazó luego el imperio romano. En ese contexto está viviendo el apóstol Pablo, en ese contexto está escribiendo esto. Usted tiene un contexto en estos días. Su contexto es del siglo XXI, una sociedad depravada, materialista, que ha desechado a Dios y su palabra. Y los que se dicen ser cristianos han venido a socavar la palabra y a sacar lo que a ellos les conviene y lo que es del gusto y paladar del oído del oyente. Esto hay que depurarlo. Y esto es un asunto personal, individual, no colectivo. Este es el gran desafío. Como lo tuvieron ellos, lo tenemos nosotros hoy. Había zozobra entonces relacionada con la muerte causada por gente que se ha infiltrado. ¿A cuántos de los que les predico en estos días el mensaje les retiñe, les golpea el oído cuando les digo que la teología y enseñanza de la prosperidad es una maldición? Les golpea, porque tienen 20, 15 años de estar oyendo a un ministro que le dice: lo mejor del calzado es para ti, lo mejor de la ropa es para ti, lo mejor de tu barrio es para ti, tu casa debe estar en la mejor urbanización, el mejor puesto en tu trabajo tiene. Y usted se llena tanto de esa enseñanza que usted llega a convencerse que Dios es el genio de la lámpara maravillosa rendido a sus pies, que solamente usted habla y Él hace. Es mentira, hermano. Eso no es cristianismo. Es una fábula. Es un mito. Es una leyenda que se ha venido infiltrando y por eso golpea en los oídos de las personas este tipo de mensaje.
Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren. Número 1, ¿qué es lo que va a decir en el verso 13? No debemos ignorar. Hay dos cosas que no debemos de ignorar acerca de los que duermen, para que no nos embargue la tristeza. Eso significa la palabra entristecerse. La frase ahí en el griego es para que no los embargue la tristeza. Y número 3, como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza en este mundo. ¿Por qué, pastor? Porque han desechado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ellos hablan de Dios y el diablo también habla de Dios. Voy a decirles algo, hermanos, con mucho cuidado. En estos días incluso parece que Satanás y sus demonios se convirtieron al cristianismo también. Son tan sutiles y tan expertos para el engaño, para la seducción, que hace ver que todos somos víctimas de esta cosa milimétrica llamada COVID, para agarrarlo en mis manos y estriparlo como una pulga, porque me está evitando que yo disfrute la buena vida. Eso es lo que queremos, hermanos. Y ahí están, hermanos, llevan meses de meses en las grandes potencias, doctores, epidemiólogos que no duermen, científicos que uno sale y el otro entra, para seguir con el tubo de ensayo, para ver, porque esto apremia, no porque se están perdiendo abuelitos, ni porque niños se están perdiendo, no porque se nos está perdiendo millones de euros y de dólares y la economía está por el suelo. Que alguien venga y nos ayude. Bueno, todavía no va a venir un día esto, se llama el anticristo. Pero todavía no viene él. Pero no crean que ellos están quemándose las pestañas porque están pensando en el viejito africano y en el viejito de Europa o de Italia, donde el brote otra vez surgió y hay 500 muertos en algunos países por día. No piensen que ellos están limpiándose las lágrimas, los científicos, de ver niños muriéndose y esta cosa. No, ellos están diciendo la billetera se me está vaciando. Hagan mucho cuidado, hermanos. Cuando usted se analiza, usted tiene la visión del mundo. Y cuando uno oye a un hombre como yo, lo oye raro, extraño, suena extraño este mensaje a los oídos. Pablo dice, no ignoren. Acerca de los que duermen, un término que se usa en el Nuevo Testamento para describir la muerte de los hijos de Dios. A la muerte se le llama dormir, hermano. Porque un día Él nos va a venir a despertar. Qué cosa más bella. Es mejor dormir de esa forma que no dormir hoy, para no oír la sentencia cuando nos despierte. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ese día se van a despertar, pero es tarde. Ve los contrastes en la Escritura. Dice que ellos tenían temor sobre los dormir, sobre la muerte. Estaban embargados de tristeza. Y Pablo les dice, les digo esto para que no ignoren acerca de aquellos que han dormido, que han muerto, para que no sean embargados por la tristeza. Y como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los que ya leímos en el capítulo 3. Los que no conocen a Dios. Los que son de afuera, que ya lo leímos en el contexto. Los otros son aquellos que no quieren nada con Jesucristo o que lo están usando para sus propias conveniencias y asuntos personales. Esos son los que no tienen esperanza. No hay esperanza para el que desecha el señorío de Jesucristo, hermano. Por eso es tan importante tener claro cuál es nuestra experiencia espiritual. Usted está aquí hoy y los que me observan tienen que tener claro no cuánta cuenta tienen en el banco, no cómo están sus negocios, no cómo está. Eso va a estar ahí siempre. A veces vendrá, a veces habrá más, a veces habrá menos. Eso va y viene. Usted tiene que estar claro. Su eternidad es lo más importante. Aquí son 80, 90 años, hermanos.
Y que los cosméticos les están ayudando a las damas, a algunos hombres también, a alargar un poco el pellejo todavía. Pero por dentro tenemos que desgastarnos. Y cuando lleguemos a la eternidad, nunca más saldremos de ahí. Nunca más. Por eso el mensaje es conveniente en estos días. Es un mensaje adormecedor. De asuntos terrenales, de asuntos materiales, de placeres, de deleites personales o familiares, o laborales, o científicos, o intelectuales, o lo que sea. Nos adueña. Y Cristo cada vez se vuelve irrelevante. Y su señorío, y su vida, y su deleite, y el amarlo a Él con todo nuestro corazón. Ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza. En el verso 14, el apóstol Pablo entonces habla de él y los suyos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí habla de dos cosas. Jesús murió y resucitó. Una doctrina medular en la fe cristiana que algunos ni creen. Porque creen en un Jesús histórico, milagrero, medio brujo, medio mago, que solo hace milagros. No ven al Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, muerto en una cruz, sepultado, resucitado al tercer día, levantado por el Espíritu de Dios, ascendido a la diestra del Padre y reinando hoy a la diestra del Padre, esperando que el Padre le dé la orden para que con voz de mando, con trompeta, en el aposento alto a la última noche. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando termine de prepararlo, yo vendré por ustedes y los tomaré a mí mismo, porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Nos tomará a Él mismo para que estén conmigo donde yo estoy, hermanos míos. Hermano mío, todo lo bello que usted ve aquí quedará pálido. Cuando usted se despierte en gloria con Él, quedará pálido, hermano. Todo lo que hay en Dubái y en Qatar, hoteles con oro puro, el hotel de la Palmera, que algunos desean un viajecito ahí, o aquel hermoso crucero que anhelan ir del Diamante, sí, hermano mío, quedará pálido cuando usted se despierte y lo mire a Él. No las calles de oro, no. A Él como lo miraron la primera vez y lo crucificaron. Lo miraron. Su propio pueblo lo miró. Lo vio hacer milagros, lo vio sanar al paralítico, al ciego, lo vio alimentar a la multitud, lo vio, hermano mío, en las calles, lo vio con ropaje de judío, de hebreo con ropaje, lo vieron, los amó. Y dicen, no nos sirve este tipo, nos mata el negocio, hay que mandarlo a la cruz. Y hoy es igual. Hoy no sirve nadie que levante a Jesús, hay que levantar al fulanito, al apóstol o al profeta o a la profeta o al pastor o aquel, porque él es el que hay que ponerle luces y que salga así. Es una broma, hermano, lo que tenemos de cristianismo y de predicador hoy. Cuidado con eso. Jesús murió y resucitó. Él es el Señor. Él es el único. Number one. One a million. Él es uno en 1,000,000. Él es uno en los 6,000, 7,000 millones de esta tierra. Los demás somos como chapulines, dice Isaías. Él es el grande, el soberano. Él es el excelso, el precioso, el maravilloso. Los demás tenemos que rendirnos a Él. Toda rodilla se doblará y todo confesará. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que vendrá Él, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Pero ve lo que dice el verso 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, aquí hay una palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta que la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, tanto los creyentes que han muerto, como los creyentes que viven, todos seremos reunidos en la venida del Señor Jesús. Esto es palabra del Señor. Hoy en día,
Solo hay una palabra, en su iglesia hay palabra del Señor. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Les decimos esto en palabra del Señor. Esa cosa de andar buscando palabritas, hermano. Y palabritas que tengan que ver con la billetera. La gran mayoría de palabras que buscamos es la que tiene que ver con billetera. No quite eso, hermano. Tu asunto es eterno. Tu asunto es eterno. Y Dios te va a proveer de todo lo que necesitas, porque Él lo ha prometido. Pero eso es secundario. Eso va y viene. Por eso dice en el verso 15, esta es una palabra del Señor. Entonces Pablo remacha en el verso 16 al 17. Y él dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, perdón, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos enseña estos dos pasajes? Número 1, el Señor mismo dará la orden. Él es el que tiene la voz total de autoridad, nadie más. Nadie más tiene voz de autoridad hoy. Nadie. Nadie, hermano. La voz de autoridad está en el Señor Jesús y después de Él en su palabra escrita. Nadie tiene hoy una voz por encima de la Escritura ni por encima del Señor Jesús. Nadie puede decir cuándo es que el Señor va a venir. En nuestro país, Costa Rica, quiero decirles, en años recientes pasados, un ministro empezó a escribir y a decir que tal fecha y que tal tiempo el Señor venía. Fue el más grande ridículo de este pastor evangélico, lamentablemente, porque puso fecha, puso año y puso mes. Y en su iglesia se empezaron a congregar bajo el lema saliendo a recibir al novio. No, hermanos míos. Usted debe levantarse, ir a su trabajo, a la universidad, hacer sus asuntos en el hogar, sus relaciones, vivir cada día como si ese día Jesús fuese a venir. Esto es lo que enseña la Escritura. Pero como nos gusta, tenemos comezón de oír lo novedoso, lo nuevo, y como es fulano, el apóstol o el profeta, nos vamos resbaladitos y no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es Jesús, hermanos. Número 1, es Jesús quien dará la orden, es Él quien tiene la voz de autoridad. Número 2, proviene del cielo, no de la tierra. Cuando Él venga, viene de arriba, no viene ni del oeste. Jesús dijo, mirad que nadie los engañe, porque les van a decir, está aquí o está allá. No, Él no viene ni del desierto, ni de las urbes, ni de cierto seminario, ni de cierto lugar. Él viene directamente del trono. Él no viene de la tierra. Cualquiera que se levante en esta tierra con cierta aire de Mesías es un impostor, es un engañador, es uno de los muchos anticristos, y ese se levantará de la tierra. Vi subir del mar. Mar significa multitud de gente. Una gran bestia. Ese es el anticristo. Va a subir entre la masa humana, porque es lo que el hombre está deseando. Alguien que le ponga paz a este asunto, pero lo veremos de hoy en 8. Aquí Pablo dice entonces que el Señor va a venir. Número 2, que proviene del cielo, que los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Cómo los llenó de esperanza a ellos? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con mamá? Se murió. ¿Y dónde estarán? Como dicen algunas sectas, usted se murió, se extinguió y hasta ahí llegó el exterminio. No. Todo eso es falsedad. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que estén vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y los recibiremos en las nubes, porque en una nube se fue. Hechos 1:10, en una nube se fue, en una nube volverá, hermanos. Y en esa nube usted y yo estaremos para estar por siempre con el Señor. Aleluya, hermano. Me dice un muchacho que vendía lotería en estos días, pasamos por ciertos lugares.
Hombre, jefecito, dice, jefecito, aquí está el premio mayor, es lo único que me queda. Le digo, papá, llegaste tarde. ¿Cómo llegué tarde? Sí, ya pegué el premio mayor. ¿Cómo? No me diga. Sí, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Él viene por mí. Además, no es fácil pegarse el premio mayor en estos días porque te van a rebajar los impuestos también. Hermano, son bellos las aves, son bellos las montañas, las cataratas, los ríos, que son los lugares donde usted debería ir estos días, y no a esas selvas de concreto cerrados. Volver a la naturaleza. Pero lo que ha echado a perder este sistema fue la misma corona de la creación llamado el hombre, hecho a imagen y semejanza. Es lo que ha hecho feo. Somos los que ensuciamos los ríos. Somos los que destruimos edificios, quemamos, somos bandoleros, matamos, dañamos, matamos a la esposa, a nuestros hijos los agraviamos. El ser humano, no son las aves, ni los yigüirritos, ni los jilgueros, ellos no tienen COVID, ellos cantan todos los días. Y bueno sería levantarse una madrugada de estas e ir un ratico, aquí a Tapantí, a esta reserva necesito oxigenarme, vaya allá. Y esté con Dios y escuche que todavía ellos cantan, ellos todavía obedecen la orden de su Creador. Nosotros somos los rebeldes, que le ponemos a Él a nuestro antojo lo que Él es. Sálgase de ahí, hermanos. Ustedes que me ven por la internet, sálgase de ahí. El cristianismo va a la misma destino que las otras menciones que hice al principio. Va por ahí. Y termina en el verso 18. Y aquí terminó hoy. ¿Con qué termina el apóstol Pablo? Por tanto, aliéntense unos a otros, sabiendo que se van a pegar el gordo navideño. No, hermano, no dice eso. No dice eso. He observado, hermano. Y he oído a gente decir, pastor, ore que me salga este negocio. Estoy esperando en el Señor, hermanos. Dios quiere bendecirte. Tu esperanza no puede estar en tu negocio. Tu esperanza es aquel que dice el Salmo 16, tú sustentas mi suerte. Y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Mano, deleítese en el Señor y Él va a proveerle a usted. Él le va a proveer. ¿Pero qué dice aquí? Aliéntese en los unos a... Yo hoy quiero alentarlo, pastor, ¿cómo nos va a alentar? ¿No es lo que acaba de decir? Eso es aliento, hermanos. Lo estoy corrigiendo, lo estoy instruyendo, le estoy advirtiendo, lo estoy amando con un amor firme a usted, para que no siga el camino de las naciones, para que no camine por donde muchos están caminando, muchos. Jesús dijo, ancha, estrecho, y pocos andan por ahí. Él dijo amplio, espacioso, y pueden entrar en tropel muchos a la perdición. Mire que el apóstol Pablo está hablando aquí. Él va a venir un día de estos, hermanos. Y mi esperanza debe estar ahí. ¿Qué debemos de hacer? Alentarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, ayudarnos a los unos a los otros. Un amigo pastor dijo en estos días, él estuvo bastante delicado por el COVID que lo golpeó a él también. Llegó a su vida el COVID. Y él dijo, vi muy cerca la hora de la partida. Valoré más a mi familia. Valoré muchas cosas que estaba dejando de valorar. Cosas que tienen esencia. Pero él dijo una frase y me di cuenta que al que le toca, le toca. Hermanos míos, ¿estás preparado para eso? Hoy estoy aquí. Hoy es 22 de noviembre. Pueden que el 22 de diciembre tengan la noticia de que a su servidor lo tienen con doble bolsa. Y si acaso mis dos hijos y mi esposa, si acaso me pudieron ver. Pastor, no hable así. Cancele, ate, reprenda. De esas bromas, hermanos. Pablo decía, no sé qué escoger. Si quedarme aquí por causa de ustedes
o partir con Él, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, no importa la causa de nuestra muerte. Cuando usted cierra sus ojos aquí, los abre allá. Y al primero que va a ver no es a Gabriel ni a Miguel, ni los árboles de sanidad, ni la fuente eterna, ni el trono. Al primero que lo va a ver, porque Él lo dijo, que algunos ni creen en Él, lo creen para su conveniencia. Él dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Él será personalmente quien nos dé. Y lástima que no lo traje, con un pañuelito. Y enjugará toda lágrima. No habrá COVID. Ya no se ocupan vacunas. No hay que gastar horas, hermanas, arreglándose. Ni estirándose el pellejo. Porque tendremos cuerpos perfectos. Seremos arrebatados y estaremos siempre. Aliéntese con estas palabras. No faltará el arrocito ni los frijoles, hermanos, créame. No faltará el techito, no faltará la camita, no faltará el desayunito ni el almuercito. No faltará, eso sí, no corra por las extras, porque creo que por ahí es donde está el problemita. Viva agradecido. Como dijo nuestro hermano Olger, Él ha sido demasiado bueno este año. Aquí estamos, hermanos. Demasiado bueno ha sido Él. Y Él seguirá siendo bueno con los suyos. Un día, me imagino que está sacándole brillo a la trompetilla. Y me imagino que tiene el arcángel diciéndole, a ver, entone. A ver, no, esa nota está muy baja. Está con el arcángel, con voz de... Claro, es una forma ilustrativa para hablar de su voz autorizada que un día hablará y nos levantaremos para estar con Él y arrancará aquel glorioso tiempo llamado eternidad.